Estás por entrar a un espacio desconocido. Continúa, si te atreves. Silencios. Buenas noches, gente. Bienvenidos a Silencios. En esta ocasión estoy con uno de mis mejores amigos, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gente. ¿Cómo andamos? Out, gracias por invitarme. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Sé que tienes mucho que contar, así que... Y más con el tema de hoy. Hay ciertas cosas que se pueden hablar, sí. Sí, exacto. No sé, preséntate, di cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, qué hobbies, a qué te dedicas y si te ha pasado alguna experiencia paranormal o algo así Un para ir montón. como rompiendo el hielo y empezando. Ok, me parece, pues como dijo aquel, como dijo Out, mi nombre es Pablo de León, alias Cache. En mis redes sociales me puedo encontrar como Cache JRS. Igual aquí próximamente espero que pongan mi nick aquí. Abajo lo vamos a poner. Mi arroba, así, chido. Mis hobbies, pues por lo general hacer streams en Twitch, que no los hago muy seguido por temas de trabajo, entonces, pero ahí me pueden encontrar, siempre en mis redes sociales lo publico cuando voy a hacer stream y todo eso. ¿Qué me dedico? De momento estoy trabajando, tengo mis propias empresas, tengo una empresa de compra-venta y reparación de equipos médicos. Eh, También ahorita estoy entrando a estudiar ingeniería en sistemas, así que muy pronto voy a abrir mi propio ciber, no se preocupen. Muy pronto no puede reparar microondas. Cabal, exactamente, refrigeradoras. En 5 años se Refrigeradores. lo reparo, no se preocupen. Ah, no sé si te contó Daniel que él ni loco repararía un microondas. ¿Por qué? Lo que pasa es de que parece que los microondas tienen un compuesto nuclear o algo así Sí, sí, radioactivo. sí tienen producen radiación. Por eso un dato aquí interesante que más o menos me acuerdo, cuando se crearon los microondas, mucha gente tenía miedo porque obviamente tenía radiación y entonces muy poca gente lo usaba. Y en esos tiempos se tenía mucho más que ahora. Obviamente ahora ya es controlado, pero en exceso sí puede ser peligroso. Exacto. Pues cada día se prende algo nuevo. Sí, cabal. Sí, me habías dicho que hablara sobre experiencias paranormales. Ajá, Tengo entendido que el tema de hoy estamos hablando sobre posesiones demoníacas. algo así. Que aquí en Isis para la gente, las posesiones demoníacas no solo son a personas, también hay en animales y objetos tan inanimados o Exacto. animados. O animados, Entonces, exacto. Eh, como dato aquí general, por lo general las posesiones demoníacas se toman con el hecho de las brujas. Aquí nos estamos remontando como al siglo XV, XVI más o menos, cuando fue lo de la casa de brujas y todo eso, de donde realmente muchas mujeres murieron por esa cosa cuando no eran brujas. Y en este tipo de cosas estaba el libro que creo que era el Maleficus Maleficarum, si no estoy mal, Ajá. que creo que te decía cómo detectar brujas, qué pruebas había que hacer, cuáles eran los datos específicos para hacer que, ok, ella es una bruja, O ¿verdad? sea, y eso lo hacían durante el siglo XVI, durante Eh, la, la Inquisición, ¿no? O si no se estoy hizo mal, como una pequeña... Recuerdo, creo haber leído y haber escuchado que hubo, al menos en lo que es lo que es las Américas, por parte de la Iglesia Católica, hubo una pequeña inquisición hacia los brujos y hacia los chamanes mayas. sí, bastante, porque ellos, obviamente, los mayas alababan a muchos dioses y también habían muchos tipos distintos de chamanes. Entonces, obviamente, para eso era herejía y eran cosas del diablo, ¿no? Entonces, muchas veces te das cuenta en algunas películas, creo que hay una película guatemalteca, no me acuerdo cómo se llama, y creo que hay una escena donde se miran que hacen bailes y como que traban los ojos y todo eso, pero realmente se descubrió científicamente que eran por una mezcla no sé si era ácido, sino que mezclaban cosas y eso les hacía hacer como un psicodélico, tipo la ayahuasca, no sé Como la si... ayahuasca, sí. Ajá.
Entonces eso los hacía entrar en trance y eso los hacía llevar a ver a sus dioses y todo el asunto, ¿no? Tiene algo de razón, o sea, eso de los... Es que hay una anécdota de un youtuber que a mí me gusta mucho, que se llama Clavero. Ajá. No No, sé si no tengo lo... el placer, no tengo el placer de conocerlo. Bueno, Clavero... Lethal Crisis tampoco. No, no, no. No, bueno, Me falta mucha cultura de internet. vaya, pues ellos dos son youtuber de viajes. Ujú. Pero tipo, Lethal Crisis, por ejemplo, se va a pasar una semana o ciertos días con una tribu así muy metida en el Amazonas. Entonces como que ellos no es como el típico youtuber de viaje que va a un país, va a una capital y va a los lugares turísticos, sino que ellos llegan y tratan como de conectarse totalmente con la cultura y entender la cultura de los lugares. Ok, oh, claro, claro. Ok, La verdad que qué valiente, porque tengo entendido que en el Amazonas hay muchas tribus que no han tocado la civilización y son caníbales, entonces es bastante peligroso. Creo que hay literalmente el país tiene una zona, porque creo que hay guías turísticos y todo eso, pero hay una zona donde dicen que aquí ya no pueden seguir adelante porque hay tribus que son muy agresivas con las personas, muy territoriales y que atacan a cualquiera, y aparte de eso son caníbales. pues eso sí no, hasta ahí sí no sé si hay tribus caníbales en Amazonas. Tenía entendido que en Nueva Guinea había algunas, Creo que hay una isla por donde tú estás hablando que es así. pero eso es en la India. Ujú. Tú estás hablando de, ¿cómo se llama esta? Sí, hay una isla que está protegida por el gobierno indio, que nadie entra, nadie llega ahí. Porque hay una tribu indígena ahí que nunca ha tocado con la selección y Exacto. las pocas veces que han querido acercarse han sido atacados las personas por la misma tribu. Ajá, exacto. Bueno, creo que nos desviamos un poco. Regresando a lo de Lethal Crisis y Clavero, ellos Ajá. fueron a un podcast muy famoso. Este, fijo, lo conoces, The Wild Project. Ah, sí, claro, claro. Es Vaya, Wolper. llegaron a ese podcast y eh, Jordi siempre les hace una pregunta acerca de si han tenido una experiencia paranormal. Claro. Y Clavero contó, es que se me vino a la cabeza ahorita que hablaste sobre los alucinógenos que usan las tribus y que se usan en ciertos tipos de magia y en Ujú. ciertas religiones para poder conectar con el mundo astral. Así es, con el tercer ojo y ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, Sí, dicen que es un viaje bien cañón. dicen. No, Dicen. la verdad me llama, perdón que te interrumpa, me llama Dale. mucho la atención porque tú conoces a Roberto Martínez, que tiene su Eh, podcast. es el de creativo, ¿no? Ajá, así es. Ajá. Va, él no sé si habló, creo que no era Canelo, era otro que era el peleador de MMA y no me acuerdo el nombre ahorita. Ujú. Y dice que él tuvo una experiencia de esas, fue un retiro y pues echó su llegue de ayahuasca, ¿no? Y dice que no tiene palabras para explicarlo, que realmente la gente viene como sugestionada a esto. Y esto de sugestión pues, es muy importante porque más adelante vamos a hablar de esto y todo el asunto. Y dice que realmente viene sugestionada, entonces dicen que se lo toman y no pasa nada. Pero realmente lo que tiene que hacer es estar como que muy relajados. Y dice que él miraba, parecía que tenía un calidoscopio en los ojos, miraba colores, como que se derretía. Dice que en algún punto vio como un venado con unos grandes cuernos y una gran cosa. Es impresionante. Vos, qué chilero. Pues algo así cuenta. Sí, Lethal ha contado algunas veces sus experiencias y cómo ha vivido, porque él sí él sí hace sus seguidamente va a estas tribus del Amazonas. De hecho, la tribu a la que él va, pues él ya es conocido en la tribu. Ujú. Entonces va y va a hacerse sus sesiones de ayahuasca. Lo chilero de esto es que en estas tribus no hacen la ayahuasca, digamos que en un salón ahí en la aldea, no, sino que ellos se van a una parte de la selva Ajá. a hacer sus sesiones de ayahuasca. Y LOL. Clavero menciona que él los acompañó esa vez, pero él no ha querido hacer una sesión de ayahuasca porque él emocionalmente no se siente lo suficientemente fuerte como para aguantar un viaje
de ese De esa calibre. magnitud. Ajá. Exacto. Entonces, estaban hablando con los de la tribu, con el guía y todo. Y antes de empezar el viaje, pues se pusieron a platicar acerca de cosas que suceden durante el viaje. Y dice que una de las primeras cosas que pasan cuando esta tribu bebe ayahuasca es que los jaguares llegan a cuidarlos de los malos espíritus. Porque ¿Cómo como así? se abren espiritualmente, o sea, Ajá, como quedan vulnerables espiritualmente, los ajá. jaguares llegan como protectores. Es lo que le decía el guía, es Alol. lo que decía O el sea, guía, ¿verdad? mientras su espíritu no está en su cuerpo, llegan a proteger su cuerpo terrenal. Ajá, exacto. Y Alol. tiene mucho que ver, o sea, es como interesante porque muchas corrientes evangélicas eh, y otras religiones Ajá. ponen al cuerpo de la persona como, como un envase, Como un recipiente, ¿no? como un recipiente, exacto. Ajá. Entonces es como que mi alma puede salir y puede entrar algo más a estar en mi cuerpo, a usar mi cuerpo, Claro. ¿verdad? Entonces, pues mientras que están en este viaje astral, pues el guía, el líder de la tribu le decía que llegan los jaguares a cuidarla y todo, y Clavero pues anotando, ¿verdad? Porque como llegó a hacer su estudio y todo eso, entonces Claro. anotando, y él decía, bueno, pues qué bonitas creencias, que no sé qué, y se fue. Durante el viaje, llegaron al lugar, hicieron el ritual de la ayahuasca, bebieron el ayahuasca, y se sentaron a platicar, todos en la fogata alrededor se sentaron a platicar. Y él sobrio, ¿verdad? Observando cada uno de los movimientos de las personas para documentarlas. Cuando ya empezaron los efectos de la ayahuasca en los demás, uno de ellos, sonriendo, volteó hacia Clavero y le dijo, ya vinieron. Y en ese momento, dice Clavero que dentro de la selva, o sea, imagínate, estás dentro de la selva, o sea, hay Ujú. grandes árboles, Claro. hay maleza, y empezó a soplar viento dentro de la selva. O sea, es algo que no pasa comúnmente o no debería de De pasar. hecho, científicamente no debería haber corriente de aire dentro de tanta vegetación. Exacto. Entonces pasaban las corrientes de viento y por lo mismo de los árboles y todo eso, pues silbaban, ¿verdad? Se escuchaban las Wow. corrientes de viento. Y que de repente empezó a escuchar que de adentro de la selva venían sonidos de jaguares. Él Wow. estando sin los efectos, o fuera de los efectos de la ayahuasca. Dice que ha sido una de las situaciones más terroríficamente fascinantes que le ha tocado vivir. Porque él en ningún momento vio los jaguares, solo los escuchó. O No sea, mames. es como... Realmente es escucharlo es impresionante. Imagínate llegar a vivir ese tipo de cosas. Es no hay forma de poder explicarlo. Exacto, o sea, como que si te llega a pasar sin tener la información previa, tal vez como que hasta te asustas y decís así como que me van a venir a comer, y estos mages de un tremendo viajezote, ¿verdad? Claro. Pero teniendo ya la información de no, es que los jaguares vienen, nos cuidan, son nuestros guardianes espirituales y que no sé qué, y vas a eso y te pasa. O sea, como lo decías de que utilizando ciertas... ¿cómo fue que dijiste? Alucinógenos. Ajá. Las tribus chamánicas, todo lo que son las religiones mayas y otras religiones, como que los científicos tratan de explicar todas las... O sea, ni siquiera explicar, ¿verdad? Porque es como todas las Tratan de visiones que darle uno... un sentido. No tanto así porque, por ejemplo, decís, no es que yo vi tal cosa. Y rápido, pero estabas bajo el efecto de algún alucinógeno. Y decís sí, entonces como de, ah, bueno. Ah, ok. Ajá, así como de, lo descartás completamente. O sea, descartás que sea real. Para explicar, aquí un paréntesis para explicar esto que está hablando Renault en este momento. Eh,
para la gente que no está tal vez muy tiene esto, tiene más influencia de la cultura popular de estos tiempos, es como cuando ven que T'Challa está haciendo su preparación para hacer el nuevo Pantera Negra y le dan su brebaje de la flor y lo entierran y llega espiritualmente a donde están los anteriores reyes, por así decirlo. Es prácticamente eso. Eso es lo que es como el viaje que te da la ayahuasca por darle un sentido a darlo a entender. Exacto. Es Ah, la mejor forma que se les podría explicar en este momento y literalmente si quieren verlo, miren la película en Disney Plus y ahí lo pueden ver. sí, sí. Disney, patrocínanos, por favor. Cabal, dando explicaciones paranormales con películas de Disney. Qué pro. Qué family Ah, friendly sale esto. cabal. No, pero, o sea, sí tener razón, ¿verdad? O sea, incluso podríamos hablar dentro de lo que es ese viaje que hizo T'Challa Ujú. al mundo de sus antepasados como algún tipo de registro akáshico. No sabes qué ¿Puedes son los abarcar, registros. puedes abarcar un poco más? Ok, Y no solo para mí, sino también para la gente que no sabe. sí, mira, te voy a ser sincero, no tengo mucha información, todavía no he investigado tanto acerca de los registros akáshicos, Ujú, pero así a simple, como que por encimita les puedo decir que para las personas que creen en la reencarnación, ujú. existe lo que son los registros akáshicos, que son todas las memorias de nuestras vidas pasadas. Ah, ok, ok, ok. Y es algo a lo que nosotros podemos acceder por medio de la meditación. O sea, digamos, si nosotros queremos saber qué cosas hemos hecho mal y por qué seguimos reencarnando, Ujú. por medio de la meditación, por medio de la elevación espiritual, accedemos a los registros akáshicos y ahí podemos darnos cuenta, ok, entonces en esto es lo que yo fallo y corregirlo en la vida presente. Ok, esto, ahora ya que me lo explicaste, puedo darlo a entender con otra película de Disney, de Marvel. Sí, de Marvel, si no estoy mal, sí. Si han Ajá, visto la película de Eternos, se dan cuenta de que hay Eternals. una rubia que es como que la diosa de la guerra, lo dicen ellos. Entonces se dan cuenta que ellos dicen que ella tiene una enfermedad que le dan a ellos, que no es muy común, pero sí da, que es que ha vivido tanto tiempo que se satura su memoria. ¿A qué vamos a esto? No es que haya vivido, es que ha vivido mucho, pero lo que pasa aquí es que el, el dios inmortal que los creó, que no me acuerdo cómo se llaman ahorita, un celestial que los creó, eh, borra sus memorias o no es que las borre, sino que las bloquea y las inserta en como en los nuevos robots que hace para En un nuevo molde. al nuevo molde para que porque no cambia personaje, sino que él lo que hace es que manda a los Eternos, sacrifica a los monstruos que él mandó antes, destruye el mundo para que nazca un nuevo celestial y como se mueren ellos, él agarra sus memorias, sus experiencias y las traslada a otro cuerpo. Entonces eso es, por dar una explicación, eso es lo que sería la enfermedad que tiene, que ella recuerda lo que pasó la anterior vez que murió, que vivió, o sea, su vida pasada, y recuerda que todos van a morir porque van a ser un celestial y ellos mueren inevitablemente. Otra cosa que podemos tomar aquí es en DC con la chica halcón, que ella, si no estoy, creo que es ella, si no estoy mal, la que tiene vidas pasadas y que Ujú, siempre renace y al final muere junto con su amado. exacto, sí. Entonces es aquí tratando de explicar todo esto un poquito más sencillo, pero sí te entendí lo que me diste. Pues, Entonces llegas a un punto de meditación, tipo un Buda, por el estilo, que ujú, alcanza tipo la iluminación, un monje, que monje un budista. monje budista alcanza lo que es la iluminación y puede tanto salir de su cuerpo como ver sus vidas pasadas, tipo el avatar, por así decirlo. Algo así, exacto. Ok, ok, ok. Exacto, sí, sí, porque, Ajá, perdón, dale. en la serie, para los que han visto la serie de Avatar, que por cierto, recomendadísima, una serie muy buena, 10 de 10. efectivamente. El Avatar, o sea, Aang, tiene un acceso a estos registros akáshicos y puede comunicarse con todos los Avatar que han existido
para saber en qué cosas han fallado y Claro. consultarles a ellos, ¿verdad? Tipo cuando estaba en su entrenamiento para controlar el estado de Avatar y visitaba al Avatar Roku y él le decía qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, y hasta le daban consejos de cómo tenía que hacer. Exacto. Cuando fue su pelea final contra el dios del fuego Osai, le habían dicho que tenía que matarlo. Y preguntó y preguntó hasta que al final se dio cuenta que realmente había una solución de no matarlo, sino que era bloquear sus poderes. Así es. Ok, aquí vos otro poquito, pero ahorita vamos a regresar un poco a lo de las posesiones demoníacas con la pregunta que te voy a hacer a continuación. A ver. Tú dijiste que en la evangelización y en algunas culturas cristianas existe algo que es que ellos creen que cuando tú mueres o tú en algún momento tu alma sale de tu cuerpo, algo más puede entrar. Ujú. Y esto es lo que muchos dicen que por eso no... esto también sea cuando tú duermes, si no estoy mal, que no hay que dormir con espejos cerca o enfrente de uno, porque en sí los espejos son un portal para que entren distintas cosas, ya sea el espíritu de alguien rondando, por lo generalmente son cosas malignas. Sí. Justo ahorita que mencionaste eso de el espíritu de alguien rondando, eh, a estas almas se les conoce como las almas del purgatorio Ujú. o las almas infernales, Ajá. las que estaban en el infierno. No, no son las almas que están en el limbo, que no están ni en un lado ni en otro. No, o sea, ya son almas condenadas. Ah, ok, ok. Todavía no entiendo muy bien, según la... A ver, según el catolicismo, las almas del purgatorio, pues es lo que te acabo de decir. O sea, son Ujú, almas que estaban condenadas y que se escapan de alguna forma del infierno ujú. con la ayuda de un demonio o algo, porque las almas del purgatorio nunca andan solas. O sea, un alma del purgatorio nunca no puede dañarte físicamente, Claro. pero sí puede hacer que tú le abras la puerta para Ujú. que entre un demonio. Aquí podemos tocar tanto rituales como el juego de la Ouija, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ya después de este pequeño corto, corte, se me había apagado la vela, pero pues encendí la lámpara, regresamos. Como te decía, todo tipo de acción que de cierto modo abra tu umbral espiritual o te deje espiritualmente vulnerable es como una puerta. O sea, mira, Ujú, ¿cómo te lo explico? Escuché en una ocasión, pongamos las cosas de esta manera. Digamos que en nuestra realidad nosotros nos movemos por ciertas vibraciones o nosotros vibramos de cierta forma. O sea, cuando ajá. nosotros decimos vibramos, no me estoy refiriendo a las que hoy me amanecí con vibras altas, sino que nuestro cuerpo, toda la materia produce cierta vibración, Ujú, ciertas ondas de vibración. Cuando pongamos que nosotros en esta realidad o en esta realidad ujú. vibramos de cierta forma. Claro. Imagina que los seres de bajo astral y de alto astral, las divinidades, los demonios y todo eso, vibran de otra forma. Ok. Cuando nosotros hacemos ciertas actividades que abren nuestra parte más espiritual, empezamos poco a poco a vibrar Ujú, hacia el lado, hacia otra realidad, hacia el lado astral, por así decirlo. ajá. Entonces en ese lugar o en ese momento nosotros nos volvemos un espejo o un portal o agua clara. Ujú, O sea, nos volvemos una puerta. ok. Y si vemos que nosotros somos, digamos, una botella, por así decirlo, y el agua, el contenido es nuestra alma o nuestro espíritu, porque realmente, según la religión cristiana, según la creación, nosotros somos una trinidad, al igual que Dios. Ajá. Dios está conformado por
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pues nosotros estaríamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Ok. El cuerpo sería el recipiente. Ujú. El espíritu somos nosotros, es nuestra esencia. Claro. Y el alma es el soplo de vida, o es lo que amarra el alma con el cuerpo, el espíritu con el cuerpo, el alma. Ok. Es como un empananado, por así decirlo. Como un emparedado, Y exacto. nuestra esencia está en medio. Ajá, exacto. Y está Entonces, unida por el cuerpo y el alma. ajá. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro lado más espiritual, es como que nosotros pues estuviéramos abriendo una botella y Ujú. alguien más pudiera echar un líquido. Ok. Pues digamos que nosotros abrimos, pues digamos que nosotros, que la tapadera, pues es la línea que divide nuestra realidad de la realidad de los espíritus o la realidad espiritual. Ok, y tomando de esto en cuenta, tú decías que nosotros somos como un portal. Y este portal se abre por ciertas situaciones, ¿no? Ajá. Entonces, aquí es donde viene que por lo generalmente las posesiones se dan cuando hay emociones muy fuertes, por lo general cuando hay extremada tristeza o cuando una persona está en depresión. En cierto Es modo, en teoría es la parte más vulnerable de una persona. hasta cierto punto, sí. Algo que caracteriza a las posiciones es que tratan de, digamos, en una familia, por ejemplo, Ujú. una posesión trata de poco a poco ir debilitando a la familia. Así sea la familia más feliz del mundo, si en algún momento alguien abre una puerta y entra una posesión, digamos que todas las cosas malas o que nos han enseñado como malas, pues se empiezan a manifestar. Ajá. Que vendrían a ser, pues, cosas, pongámosle que los 7 pecados capitales, por ejemplo. Ujú. Dentro de la familia se empiezan a manifestar gulas fuertes, que gula hasta cierto punto no es únicamente comer mucho, Ajá. sino es querer demasiado. Ok. O sea, hasta es como, ¿cómo lo explico? O sea, dejémoslo en que no es únicamente comer, Ujú. no es únicamente comer. Pues entra la lujuria, entran lujurias, entran envidias, Ira, iras y, y como perezas. avaricias. Exacto. Entonces todas estas cosas poco a poco van debilitando el espíritu de las personas, de las Ujú. demás familias. Entonces digamos que hasta cierto punto no es simplemente porque alguien entra en depresión y entra y le abre la puerta, que hasta cierto punto sí es, porque los momentos de mayor concentración espiritual, como decías, es cuando se manifiestan sentimientos muy fuertes. Tú lo decías, pero no es únicamente una tristeza muy fuerte. También puede ser una alegría muy fuerte o una excitación muy fuerte. Ok. De hecho, hay culturas, no recuerdo bien ahorita cuál es, pero esta cultura, que es una cultura antigua, antes llegaban al, a la conexión o lograban su conexión. Por ejemplo, pongámosle, como las culturas, como las tribus que consumen ayahuasca, por ejemplo, o Ujú. esos alucinógenos, pues ellos llegan a la excitación por medio de La droga. estupefacientes. Exacto. Ujú. Pues otras personas, pues otras tribus, esta tribu antigua llegaba a ese punto de apertura espiritual por medio de orgasmos. Ok. Y o sea, es por medio de emociones fuertes que nosotros pues nos volvemos cualquier emoción fuerte. O Ujú. sea, no es como que tengamos que ser completamente, digamos, serios, ¿verdad? Ujú. O
sea, igual, pero tal vez como no dejar, no importa que uno entre en una tristeza muy fuerte, media vez uno no le dé entrada a las cosas negativas. O Ok. me... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Aquí es donde quiero tomar esto que cuando empezamos a hablar dijimos que las posesiones realmente no solo son en personas, sino que muchas veces el demonio o lo que sea que haya querido entrar a ti, como él decía que destapas, por alguna X o Y razón, destapas tu botella de agua, por lo general muchas veces no logran entrar en la persona, sino que rebotan y llegamos a las posiciones de cosas inanimadas. Coloquialmente o por cultura popular se dice que son eh, muñecos, muñecas, pero también se ha dado cuenta que también hay aparatos, tipo, se han podido dar cuenta que hay muchos videos de, por dar un ejemplo, Alexas, que, que empiezan, tú le dices algo o ya no lo hace o solo se apaga o empieza a activarse sola y a dar respuesta sola cuando tú no le has hablado. Ujú. Y entonces es ahí donde te das cuenta eh, que por lo general muchas veces todos piensan que esto pasa por sesiones demoníacas o cuando en el siglo XVIII o en el siglo o en los años, en el siglo XX, por los años 20, que hubo un tiempo donde fue muy popular esto de estar en sesiones demoníacas o espiritismos, de tipo de cosas. Entonces gente iba, supongamos, a ferias a ver clarividentes o gente que tiene una bola de cristal y hacen rituales y así. En el siglo XIX, incluso todavía en el siglo XX, a principios hubo una fiebre muy alta por eso. Ajá. Entonces, por ejemplo, muchas veces habían en esos rituales usaban que por lo general muñecas de porcelana y cosas así para estar en medio de esto como puente para este tipo de cosas, ¿no? Y siempre quedan tipo de energías malvadas pegadas en ellas. Realmente no solo en muñecas y así, sino también en casas, que tengo un par de experiencias con casas que ha sido así, que es no directamente hacia mí, o por lo menos no yo conscientemente, sino pero mi familia muy cercana, a mi mamá, a mi abuela, a mis sobrinos. Entonces, bueno, entonces es como, las energías se pueden pegar en cualquier parte, no solo en las personas. Sí, cabal, como lo que mencionabas. Y es bien interesante esto de las posesiones en cosas inanimadas, porque muchas veces, bueno, como lo que te decía, existen dos tipos de posesión: posesiones demoníacas y posesiones por almas de purgatorio o por Ujú, almas condenadas. ujú, El, las las almas del purgatorio tienen ciertas limitaciones. ujú, O sea, cuando un alma del purgatorio pues se trata de manifestar, tiene un área en el que se puede manifestar, un cuarto en específico, un espacio en específico, no sea en el que sea el espacio en el que sea, ujú. pero únicamente puede manifestarse en este espacio. Pero las almas del purgatorio, según todo esto, cabe recalcar que todo lo que estoy diciendo es según la religión católica. Claro, Existen muchas religiones y todas tienen una forma diferente de llamar a las posesiones y una forma diferente de tratar a las posesiones. claro, tengo entendido que no sé si esto es en serio, pero tengo entendido que hay espíritus literalmente hasta con nacionalidades, por así decirlo. Están los espíritus españoles, los japoneses, que en teoría son los más que dan miedo, ¿verdad? Porque en teoría son los más agresivos, pero por el tipo de creencias que tienen ellos. Hay espíritus romanos, griegos y ese tipo de cosas, y cada uno tiene su propia leyenda, su historia, su forma de poseer personas o cambiarte la perspectiva hasta de la propia realidad, ¿no? Sí, exacto. Aunque con eso hay algo muy curioso. Ujú. Vamos a hacer un paréntesis y te voy a contar algo. Ok, Hace algún tiempo, para algún video que estoy preparando, estuve investigando acerca de La Llorona. claro. Pues La Llorona forma parte
de las leyendas modernas o leyendas católicas, como se le conoce acá. Porque son leyendas, al menos las que leyendas católicas, que vendría a ser el cadejo, la ciguanaba, el sombrerón. Claro. Son leyendas que se crearon durante la época de la colonización en América para como que tratar de alejar a la cultura, a los mayas y a los pueblos mayas de sus creencias, Claro. para que ellos empezaran a rechazar sus creencias. Entonces, por eso es de que La Llorona mira uno o escucha uno que pues es una mujer que mató a sus hijos y que viene a llevarse a los niños no bautizados. Claro. ¿Verdad? Entonces es como de... Entonces por eso tienen que bautizar a los niños, porque si no se los va a llevar a La Llorona. Los sombreros, ¿verdad? El cadejo, pues se lleva pero el cadejo malo se lleva a los borrachos. Y el cadejo bueno también, supuestamente, pero el cadejo bueno supuestamente los cuida. La cosa es, por ejemplo, el cadejo negro se lleva a los borrachos. Por eso no hay que andar borracho. La ciguanaba que se lleva a los enamorados o a los mujeriegos. Por eso no hay que ser mujeriego. Y te van poniendo pues esas como que soluciones que hasta cierto punto, si te das cuenta, es como diciéndote, como contándote una fábula. Y la moraleja pues es un mandamiento. Claro. ¿Verdad? No beberás, no matarás, no deshonrarás a tus padres. Ajá, exacto. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Regresando a lo de La Llorona, pues es una leyenda católica. Pero cuando me puse a investigar más a fondo, encontré que hay una leyenda maya, o los mayas hablaban acerca de espíritus femeninos que lloraban en los lugares de aguas tranquilas, de aguas calmadas. Esto no quiere de los mayas no decían, es que es una mujer que perdió a sus hijos, no, decían, es un ente maligno femenino que llora en aguas calmadas. Entonces imagínate, son los mayas, que son culturas precolombinas, o sea, no tenían contacto con gente del viejo mundo. Claro. Los celtas, que son culturas antes del cristianismo en Europa, tenían una leyenda acerca de las banshees. ¿Y qué son las banshees en esencia? Son espíritus malignos femeninos que lloran en lugares de aguas calmadas. En Japón hay otra leyenda, pero en esencia son espíritus malignos femeninos que lloran en aguas calmadas. Ok. Y esto es del Japón antiguo, ¿verdad? O sea, cuando todavía no había no estaban ni conectados con el resto del mundo. Se conocían entre culturas de por ahí, pero no con todos. Entonces, ¿cómo es que leyendas de culturas que nunca se toparon son tan parecidas en esencia? O sea, son en esencia tan parecidas. Entonces, las leyendas, las historias modernas, les tenemos nacionalismo. O sea, los espíritus modernos nosotros les ponemos una nacionalidad. ¿Por qué? Por el nacionalismo. Porque decimos, pues es que esto es de nosotros. Claro. Y queremos adueñarnos de eso. Pero en sí se repiten en las mismas historias, en las mismas leyendas, en todos los pueblos antiguos. Muy interesante, eso sí, no lo sabía. Muy, muy buen dato, ¿no? Eso no tenía entendido. Sí, tengo en mi canal de YouTube, tengo un video acerca de la ciguanaba. Que igual la ciguanaba pues viene de un espíritu maya, de un dios, de una diosa maya. No mames. Así es, que Tabay, la diosa de los colgados, o era la diosa que protegía a las personas que morían, que se suicidaban. Tipo como los romanos hacían, dándole 2 monedas o poniéndole 2 monedas en los ojos a los muertos para que tuvieran un pago para el barco de la parca para poder cruzar hacia el otro lado y los cuidara mientras transcurrían el río. No tan así,
O como ¿Por los qué? Porque egipcios. estaba ahí, porque las almas que eran cuidadas por Estabai no, digamos que no tenían que pagar nada. De hecho, para las culturas mayas, el suicidio era una forma honorable de morir. Ok, Por eso es de que había una deidad que los protegía, que los cuidaba. interesante. Hay que, en algún momento hay que abarcar este tema en otro video porque te da para hablar bastante. Exacto, Más que sí. todo para enriquecer nuestra propia cultura, porque realmente no tenía idea de que realmente eso era en serio. Sí, de verdad que sí. Ahora, regresando al punto donde nos habíamos quedado. Ujú. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde En nos las posesiones de cosas animadas e inanimadas. Pero ¿por qué hablamos de la Llorona? Rayos, te perdí el hilo. Le dijiste que quería hacer un paréntesis porque yo te había hablado sobre las nacionalidades de los fantasmas. Ah, sí, exacto. Sí, de los espíritus. Pero como que de ese tema... Porque, Ajá. porque yo lo había tocado, porque había hablado de que hubo un tiempo en el siglo XIX, en el Oh, siglo sí, XX, ya me acordé. donde se hizo como muy común o era muy hecho el usar hacer reuniones para ver la Ouija y ese tipo de cosas. Sí, ya me acordé. Exacto. Mm. Pues sí, en esa época fue muy famoso. De hecho, de esa época hay, hay algunas historias muy interesantes acerca de personas famosas Ujú. que, que creían o que iban a esto. Incluso presidentes mexicanos. Hay dos presidentes mexicanos que creían que darle un vistazo al mundo espiritual podía ser la solución a todos los problemas de México. Sin ir tan lejos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue Alemania contra el mundo, los altos mandos de los nazis Ujú. creían en el ocultismo, tenían sesiones ocultistas. Y por eso se tenía la creencia de que por eso ellos habían logrado dominar tanto, porque usaban fuerzas oscuras o cosas que habían contactado en ese tipo de cosas para poder tener tanta fuerza, ¿no? Exacto, exacto. Y hasta cierto punto, bueno, nosotros no podemos saberlo, pero como que hay, todo el mundo tiene esa duda de si hay una organización mundial. Con teorías conspiranoicas. Exacto, o sea, que todo el mundo tiene esas teorías conspiranoicas, hay una ventana de posible, porque todo cabe dentro de lo posible. Realmente nada es imposible, nada también todo puede pasar en el mundo, hay muchas posibilidades abiertas. Sí es muy creente que hay una sociedad, pero realmente aquí hay una discrepancia en esto. ¿Cómo es posible que una sociedad eh, tan secreta o tan oculta no se haya esparcido en el mundo moderno? Cuando ya todos tienen acceso a muchos lados, se puede publicar en muchas cosas, y muchos dicen que es que el gobierno bloquea tal cosa, o es que el gobierno hace otra cosa. Sí, pero de todos los países hacen lo mismo, censuran las propias cosas que pueden haber, con tanta información y tanta gente, entonces es la discrepancia que hay actualmente. ¿Cómo es posible que una sociedad secreta no se haya descubierto con todo lo que hay? Y que mucha probablemente si hubieran sociedades secretas antes, pero cuando no había cierta tecnología. Vaya, ¿y quién te ha dicho que no hay informes verídicos acerca de esto? Lo que pasa es de que tú lo dijiste, o sea, que todo mundo ahora pueda publicar algo es un arma de doble filo. Porque puede venir alguien con una investigación completa, completamente verídica, la publica, pero ¿qué pasa? Se ve opacada por un sinfín de otras publicaciones. Puede que en el internet, así en lo más profundo de internet, haya una investigación completa acerca de esto que desmienta todo o que destape todos los misterios del mundo, Ujú. pero nadie le da importancia, nadie le da importancia. Y si es que ya se han descubierto, uno lo lee y dice, nada, es que esto es como que demasiado real para ser cierto. Debe ser Claro. algo, está muy bien hecho, pero no creo que sea real.
también está eso. Pero nos desviamos un poco del tema principal del, Sí. del video de hoy. Ahorita que Eh, dijiste que todo cabe dentro de la posibilidad y hablamos acerca de de las posiciones a objetos inanimados ujú, y te estaba hablando acerca de las almas del purgatorio que solo pueden operar en cierta... Ah, por eso fue que me dijiste de lo de las nacionalidades. Porque yo claro, te dije que, que los almas del purgatorio únicamente tienen un área para trabajar. claro. Y que, pero las almas del purgatorio sí pueden convencerte de que tú abras una puerta o que tú dejes entrar a estas, o que tú interactúes tanto con estas almas o con estos objetos inanimados. Por ejemplo, la muñeca de Anabel, Ujú, que cuando se presenta como una niña. La niña claro. Anabel, Anabel, ¿verdad? Ujú, claro. Ajá. Pero cuando se empiezan a manifestar otro tipo de cosas en la casa, porque pues la muñeca se la llevan. Y dicen, Ujú, miren, pues es una niña atrapada dentro de esta muñeca. ujú, Y conforme van interactuando con la niña, acuérdense que nosotros estamos cargados de energías y nosotros podemos darle poder a ciertas claro. cosas. Entonces, entre más interactuaban con esta muñeca, se fueron dando cuenta de que las cosas que pasaban alrededor ya no podían pertenecer a un alma en pena o a un Ujú, alma condenada. Y ahí es donde entra, ahí es donde ya dejaste entrar a algo más peligroso. ujú. De hecho, dentro de... No sé si es de la misma historia de Annabelle, no recuerdo bien, pero creo que empezó a dejar notas. Empezaba a dejar notas con Ah, cosas... sí, me recuerdas o me extrañas, creo que sí. No, no así, sino que decía... Ajá, se ponía cosas en las notas. Creo que sí, Y ¿no? dentro, pero era como que esta alma condenada, o si es que existía todavía el espíritu de esta niña de Annabelle, secuestrada por el demonio que poseyó después, o que procedió después, si es que todavía el alma de la niña tenía algo de bondad, si es que Ujú, los espíritus como que todavía pudieran sentir algo, claro. dentro de estas notas se dice que está escondida o estaba escondido el nombre del demonio que estaba poseyendo a la niña o que estaba causando todos los estragos. Ujú, Porque una vez tú descubres el nombre del demonio, ujú, este se ve descubierto y, claro. y es un momento de debilidad para él. Sí, por eso cuando hacen los exorcismos para sacar a los demonios, por lo general, te das cuenta, pongamos un ejemplo el exorcista, ¿no? Que él viene y hace su ritual y todo el asunto. Llega un punto de la batalla entre él y el demonio para sacarlo de la persona. En él dicen que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, yo te obligo a decirme tu nombre y todo el asunto. Viene el demonio y lo grita, ¿no? Entonces, ya con ese dato ellos pueden venir y usando su nombre le ordenan con versículos de la Biblia. O sea, en la Biblia hay muchos. Por dar ejemplo, está Mateos 4:23 al 25, está Lucas 7:21, está Hechos 5:3. Eh, entonces, en toda la Biblia hay como toques sobre el exorcismo y esos mismos versículos supuestamente tienen el poder para ayudar a desencadenar esto, ¿no? Así es. Eh, tomando una vivencia. Pero aquí no fue, no me exorcizaron a mí ni a una persona cercana. Ya, ya te iba a preguntar, ¿te exorcizaron? Cabal. No. Eh, cuando yo vivía con mi mamá, teníamos una casa, perdón, teníamos una casa en la colonia del Relicario, en Mazatenango, Xochitepecas. Y nosotros nos fuimos a vivir ahí en una casa grande de 3 pisos y todo el asunto. Y pues vivíamos tranquilos, pero llegó un punto. Mi mamá iba a la iglesia, ¿no? Entonces llegó un punto donde pues todos cuando llegan a una casa nueva la bendicen, ¿no? O eso es lo que por lo general mucha gente hace. Entonces se bendijo la casa y todo el asunto y pues todo tranquilo, ¿no?
Pero llegó un punto donde empezaron a pasar ciertas cosas. Yo la verdad no sé si era su gestión, porque cada noche yo con mi mamá miraba un programa en la televisión del Discovery Channel que se llama Historias de Ultratumba. Y te contaban historias de posesiones en casas gringas, ¿no? Que demonios aquí, demonios allá. Entonces, por alguna razón, siempre que mirábamos eso, se escuchaba que abrían las puertas o las cerraban de golpe o hacían algunos ruidos o algo por el estilo. Y se empezó a investigar y todo eso, lo dejamos pasar, y llegó un punto donde las luces se dejan apagadas y el día siguiente amanecían todas prendidas. Entonces, investigando, nos dimos cuenta que el propietario anterior, que era un doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, practicaba brujería en la casa. Y esto hizo que abriera puertas o que algo se apoderara de la casa en sí. Porque justamente en las gradas, que son del primer al segundo nivel, hay un descanso. Y en ese descanso, una vez mi abuela y mi mamá vieron a una señora, una señorita, ¿no? Era que tenía el pelo, tenía una blusa rosada y tenía el pelo negro chino, así colocho, pero en la cara y no se miraba. Dice que la miraban ahí y un día, una vez, ella las atacó. En sí no las atacó, sino que se les tiró encima. Entonces se dan cuenta que están en el pasillo de las gradas. Y a mitad de las gradas miran una chava y no saben quién es. Y la nada solo miran cómo se les deja ir encima y no miran y no tiene piernas. Y solo miran cómo se les va encima y las atraviesan, ¿no? Y sienten frío. Justamente cuando pasó eso, a las 2 horas nos fuimos a dormir a la clínica de mi mamá porque no queríamos dormir ahí. Y el día siguiente, o en esa semana, llamaron a una conocida de mi mamá que estaba muy metida en lo de la iglesia y fueron a bendecir la casa. Y por un tiempo estuvo bien, pero después regresó con más fuerza y un tiempo mi sobrino vivió con nosotros y él no le gustaba estar en la casa o entrar a la casa porque decía que estaba muy oscuro, que se sentía mal, se sentía incómodo y sentía feo. Otra cosa que asumo yo que pasó, porque tengo dos historias que me pasaron a mí, pero yo, no, yo estaba dormido. Hubo un tiempo donde yo estaba durmiendo y sé mi mamá que me escuchó hablar. Yo siempre fui sonámbulos y todo el asunto. Y hubo un tiempo donde mi mamá me escuchó hablar y fue a mi cuarto. Y sé que cuando ella entró a mi cuarto, porque tenía la puerta abierta, y me habló, dijo que yo le dije con la persona que estaba hablando, o con la cosa que estuviera hablando, le dije, shh, ya vino, vámonos a dormir. Y sé que vio como yo vine, me acosté, o sea, me recosté, estaba sentado en la cama, me acosté, y dice que vio como la silla de mi escritorio, que no tiene rueditas, se jaló y se volvió a poner al escritorio. Y en ese instante dice mi mamá que me sacó el cuarto y me veo con ella y yo dormí con ella. Y tengo otra que fue yo estaba durmiendo y me acuerdo que, pues yo nunca vi si no tenía lentes, ¿no? Entonces me levanté, estaba acostado en mi cama y de la nada yo me acuerdo que me estaba despertando porque yo tuve las ideas de puta, voy tarde para el colegio. Entonces me levanté y solo miro una sombra negra encima mío, como que yo acostado en las piernas de alguien, ¿no? Cuando están acostados en las piernas de alguien y abren los ojos y esa persona está con ustedes y le está acariciando el pelo, lo mismo, ¿no? Y yo me acuerdo que pensé que era mi mamá, le dije, mami, voy tarde al colegio, que no sé qué, ya es tarde. Y yo tengo muy presente, que la verdad no le vi la cara, solo vi que era algo de color negro, ¿no? Una fibra negra. Me dijo, shh, tranquilo, mijo, acariciándome la cabeza, ¿no? No te preocupes, hoy no hay colegio, que no sé qué, sigue durmiendo. Y me acuerdo que me volvió a dormir y ya no tengo recuerdo de qué más pasó ahí. Pero no era tu mamá. No, hasta donde yo sé no era mi mamá porque yo le pregunté y ella me dijo que no, que ella nunca había hecho eso. Que jamás me había levantado así, que nunca había estado así conmigo. Vos, pero en Y, ese... ajá, bueno, en lo que me has contado, se, se manifestaron, al menos de lo que tú sabes, tres, tres tres entidades entidades diferentes. que posiblemente pueden haber sido la misma entidad.
O la misma Porque cuando Nintendo. nosotros nos mudamos de esa casa, que fue como al mes donde pasaron esas cosas horribles y donde atacaron a mi mamá y mi abuela, una vecina, una conocida cercana a nosotros, dice que llegó a la casa, dice que por la ventana del cuarto que da para la calle, que es el cuarto de mi mamá, dice que miraba una persona enfrente de la ventana, viendo hacia la calle, una figura negra. Y en ese momento ¿Te cuando describió cómo es? O como, o al menos la forma, si reconocí si era me más dijo forma que masculina o femenina. me dijo que era una silueta tipo femenina, porque era pequeña y era delgada, y que solo vio cómo se acercó a la ventana. Dice que ella vio la ventana, la vio a la figura, dice que la figura después se quitó de la ventana. Y ya le dijo a mi mamá que a ver si pensó que era ella, pero nosotros ya teníamos ratos de no vivir en esa casa. Y tengo entendido que las personas que decidieron pasar a esa casa tenían las mismas, les pasaban las mismas cosas y miraban cosas y todo el asunto. Y al Fíjate, final no sé qué es de esa casa, no sé si al final lo dijeron o algo, pero yo desde ese momento ya no me he acercado a esa casa y trato de evitar pasar por ahí. fíjate que, mira, yo conozco a las personas que se pasaron a esa casa, pero yo ahorita no tengo su permiso para contar lo que me han contado. Pero sí te puedo decir que les pasaron cosas feas. Tienen algunas variaciones. A ellos se las manifestaron otras entidades. Pero es en la misma casa. Y ahorita que dijiste lo de la niña de vestido rosado, o lo de la mujer del vestido rosado, cerca de las Era una gradas, blusa rosada. ¿eso fue cerca de la cocina? Las No, gradas no quedan cerca de la cocina. era el de, mira, yo me acuerdo que no, las gradas están relativamente cerca, porque el primer piso se da cuenta que es un rectángulo recto Ujú. y que está a la entrada de la casa, la sala, comedor y la cocina al fondo. Luego de eso está el baño de invitados aquí, abajo de las gradas hay como para guardar cosas y después al fondo después está la puerta para salir al patio, ¿no? Ok. Me voy a atrever. Solo voy a contar una cosa. Ujú. Una de las historias que me contaron es que una persona de ellas estaba en la cocina, escuchó que tiraron las cosas de la cocina, o sea, los platos que había en la cocina, Ujú. y cuando ella se volteó hacia el pasillo, vio un gato grande, de color rosado. Nunca, o sea, sí se metían los gatos porque la puerta era rejita y se mantenían debajo, como que en el garage, pero nunca vi nada en la casa de tipo gatos. No, pero o sea, Eso sí, siempre que a lo que entrabas a la voy casa es, había una presión muy fea. Yo tal vez no la sentía porque tengo entendido que los niños son perceptibles a ese tipo de cosas, pero como son niños, son más puros, entonces no es que les afecte mucho, ¿verdad? no, y de hecho los niños lo pueden sentir todo. O sea, los niños son los que más sienten las cosas. Llega un punto, por eso yo a las personas que conozco, niños, y que de repente empezamos a hablar de esto, o sea, yo siempre trato de decirles, miren, no tengan miedo porque pues, son experiencias. Y a veces cuentan ellos que les han pasado y yo les digo, bueno, o sea, ténganle miedo cuando les está pasando, pero después no se arrepientan de estas cosas, porque son experiencias y que muy probablemente después, cuando sean grandes, ya no los van a sentir. Claro. También yo me acuerdo que de chiquito, cuando vivía aquí en la capital, en una Navidad me regalaron un carrito de juguete. Pero nosotros veíamos como tipo una granja, ¿no? Era una gran casota y atrás tenía hectáreas hasta la fregada, ¿no? Entonces me acuerdo que ese carrito era control remoto. Y yo me acuerdo que yo siempre jugaba el carrito y me gustaba el carrito y lo jugaba. Y yo me acuerdo que cuando recién me lo había regalado en la noche y yo lo estaba jugando, una vez lo dejé porque estábamos comiendo. Y yo miraba el carrito y el carrito se movía solo, ¿no? Sin yo tener el control, le venía, se hacía para adelante, se hacía para atrás y se quedaba quieto. Y yo así les dije, yo les comenté porque, o sea, lo vi y les dije, se está moviendo el carrito, ¿no? Me dijeron, no te preocupes, puede ser que sea una mala señal o algo que venga el control y no hay ningún problema.
Y resulta que a los años, pues ese carrito se quedó en la casa de mi abuela y ellos vivieron muy por mucho tiempo, ¿no? Cuando llegué una vez ahí, me acuerdo que dije, mi carrito, que no sé qué, no sé cuánto. Y lo empecé a jugar tranquilo, que no sé qué. Obviamente sin el control porque pues, había perdido el control, lo perdí, entonces estaba jugando normal así. Me acuerdo que lo dejé y yo fui a la cocina por algo de tomar. Y yo me acuerdo, y tengo muy presente eso, que yo vi como el carrito vino y se empezó a mover y se fue recto. O sea, había como un minibar, una barra así grande y un pedacito donde podías pasar, ¿no? Y yo el carrito lo dejé ahí y solo vi que el carrito se hizo para adelante y ya no lo vi. Y me acuerdo que regresé a verlo y estaba hasta la entrada de la casa, ¿no? Uy. Y dije, y yo sí me asusté y dije, uy, qué raro, ¿no? Y dije, tal vez es lo que ellos dicen, tal vez son las baterías o un contacto de algo. Yo me acuerdo que el carrito lo levanté así, le di la vuelta, lo abrí y no tenía baterías. Que las baterías se las habían sacado para usarlas para un Dios. control remoto o algo, ¿no? Dios. Bueno, pero. Espérame, solo voy a arreglar el audífono que se me destrabó. Ahí está. Con lo que me acabas de decir, tiene mucho sentido, pero con otra historia. Con otro tema. Y es el tema de los duendes y los aluches. Mm, también tengo historias de eso, pero será en otra ocasión. Tal vez no yo aquí presente, ¿Si sino has te la visto, mando. si has visto un meme, si has visto algún duende? ¿O Sí, algo? muchas veces. ¿Quieres contarlo? O sea, solo así para como, como Mira, anécdota extra. mucho tiempo. No sé si era un duende. Yo quiero pensar que era gente sombra o era una sombra, ¿no? Pero yo pensé que era un duende. Porque cuando yo estaba pequeño y vivía con mi mamá, no en la granja, sino allá en otra casa, en la capital, yo me acuerdo que a mí me chingaba, me molestaba mucho mi abuela con el mono tieso. Y esa ella lo usaba para que yo no hiciera travesuras o no fuera a unas cosas, porque en la granja había un árbol y ese árbol tenía gusanos de fiebre, Ah, entonces me decía que ahí estaba el mono tieso, entonces que no saliera, ¿no? el mono tieso. Ajá, entonces yo vi dos cosas. Yo quiero pensar que las dos cosas eran lo mismo. Entonces me acuerdo una vez que estaba en mi casa, era de noche. Y yo me acuerdo que yo nunca dormía solo. Yo me acuerdo, yo me dormí. Mi mamá me llevó a mi cama. Y yo cuando me levanté en medio de la noche, fui al cuarto de mi mamá. Y tengo muy presente que del cuarto de mi mamá vi como una cosa peluda que parecía un mono. Que era como de mi tamaño, era chiquito, en menos de 1 metro, ¿no? Eh, Salió del cuarto de mi mamá. Se quedó parado en la puerta. Me volteó a ver y se fue corriendo para el baño, porque la puerta de mi mamá está enfrente de la puerta del baño. Y yo me acuerdo que lo vi, lo seguí, abrí la puerta, eh, abrí la puerta y solo me acuerdo ver que no había nada, todo estaba oscuro y que la cortina se estaba de mover, ¿no? Me acuerdo que vi la cortina y no vi nada. Entonces para mí ese era el mono tieso, ¿no? Pero no sé si era sugestión mía o realmente vi algo. Y de ahí la segunda fue con unos amigos, yo manejando en el carro, íbamos a la casa de un amigo. Y me acuerdo que cuando iba manejando, y esto lo vi una persona delante de mí, también la vio, ¿no? Me acuerdo que iba manejando y solo vimos como algo de una cosa así chiquitita de color negro se atravesó la calle. Y yo me acuerdo que frené de golpe porque puede ser un gato o algo. Y frené de golpe y después avancé y no había nada. O sea, la calle no tenía ni arbustos ni nada, ¿no? Y me acuerdo que seguí recto y lo empezamos a buscar y lo busqué, vi por el retrovisor y no vi nada. Desapareció, ¿no? Tú completamente desaparecido. Y yo quiero asumir que y estaba saliendo de un hospital, entonces quiero pensar que tal vez era un duende o algo. Pero una cosa así, como eres una figurita, como un Funko, por darte un Como ejemplo, Funko. Cabal. así chiquito, y se atravesó la calle, pero súper rápido, ¿no? Eso sí, o sea, tiene cierto sentido o cierta relación con algunas historias de duendes que he escuchado en donde mencionan que se mueven muy rápido. Y yo también he visto videos acerca de esto y son unas cositas así chiquitas y que parecen ratas, pero a 2 pies, ¿no? Y tú los miras y están como parados y cuando se dan cuenta que los vieron, ¡fu! Se van corriendo, pero así, como Y- Speedy ¿Te González. acuerdas? No sé si les conté esto en el como dato extra.
Pablo y yo ya teníamos un podcast antes que se llamaba La Casa Podcast. Y Standby. hicimos un especial de Halloween. Y no sé si te acuerdas, ahí les conté. O no sé si les conté acerca de mi experiencia con un duende. No lo hemos visto. ¿No te lo conté? Pues ahorita No. que dijiste eso de que se parecen ratas, es exactamente eso. O sea, lo que yo vi era una especie de rata que caminaba en dos patas, encorvada, gris, con la piel así pegada a los huesos, pero como caída. Y Como si era caminaba viejo. como que estuviera viejo. Y así, caminando despacio, encorvado a la orilla de mi cama, porque me estaba despertando. Güey, puchis. Así se fue. Todavía lo tengo ahí. Si revisan en otro de mis videos en este canal, ahí está. Tengo un video que se llama Mi experiencia con una lush. Y ahí cuento mi historia. Interesante. Pero regresando a las posesiones demoníacas, Sí. pues eso fue en mis experiencias de en sí posesiones no mías ni de personas, sino de completamente la casa. Y yo pensaría que mis vecinos, que eran conocidos también nosotros, tenían una bebé recién nacida. Me acuerdo que esa niña siempre, todas las noches lloraba y lloraba y lloraba y por alguna razón nunca paró de llorar. Entonces nosotros pensamos que realmente no solo era mi casa, sino la casa de ellos también tenía cierta energía y la bebé lo sentía y pues tal vez por eso era porque se sentía incómoda. Sí, y hasta cierto punto tienes razón. Por ejemplo, no quiero meterle miedo a la gente que vive cerca de los cementerios. Pero El relicario en teoría antes era un cementerio. bueno, todas las colonias, pues, Te digo, hospitales, colegios antes eran un literalmente era cementerio. un cementerio porque el cementerio está a la par, está Es cierto, pegadito. es cierto, cierto. Bueno, no tanto. O sí, O sea, está el relicario, están las amandas, que es la del otro lado, y ahí, las amandas ahí sí está ahí sí pegadito. está pegadito el cementerio. Te cruzas y ya estás. Lo que le separa es un pequeño bosquecito que hay ahí, pero Ahí ahí está está el cementerio. ahí Y está en como teoría, peor. ajá, entonces en teoría ahí era una extensión del cementerio, supuestamente. Sería interesante. Tendría que ir a la municipalidad para preguntar si hay personas enterradas en ese bosquecito. Dicen que supuestamente en las áreas de terrenos baldíos que hay todavía cuerpos enterrados porque solo quitaron las tumbas nada más. Mm, Que es lo que muchas veces ha pasado en algunos casos, sí, de algunas, como, no como posesiones, sino que aparecen espíritus de eso en algunos lugares porque realmente le da pereza a la gente escarbar y todo eso, entonces solo quitan las lápidas y se van, ¿no? Y ya sí, construyen encima. sí, cabal. Sí, hay una historia que escuché de una señora que empezó a sufrir acoso del espíritu de un niño cuando en su terreno donde construyeron la casa tuvieron que arrancar algunas semillas, algunas raíces, entonces llevaron un tractor y cuando arrancaron las raíces sacaron varios huesos humanos. Y, Pero, pero en sí, muchas veces estos lugares cargados de energía, o sea, porque hasta cierto punto es que no sé no sé si de verdad pasa esto, o sea, es que hasta cierto punto yo soy hasta cierto punto agnóstico con estos temas. A mí me encanta investigar acerca de esto, pero todo es como que no tienes que creer todo no, lo que es, ¿verdad? no Todo lo tienes que que creer y a la vez creer, y a la sí. vez creer, exacto. Ujú. Pues hasta cierto punto nosotros como seres de energía, que estamos cargados de energía, cuando morimos no es como que, me morí, se va toda mi energía. O sea, se No, queda. siempre es como que residual, es como una pequeña parte de uno. Ajá. O sea, y siempre hay cosas residuales. Por ejemplo, hay un padre católico, un padre exorcista, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero él dice que no siempre una persona a la que se realiza el exorcismo va a quedar 100% liberado. O No, sea, siempre hay como pequeñas, es como residual lo que queda. exacto. O sea,
que no hacer una posesión, no queda tanto de eso como para hacerte la vida imposible, ni como para que las personas se fijen. Puedes llevar una vida completamente normal. De hecho, hay una historia que iba a traer, pero se me olvidó escribirla, así que no me acuerdo. Pero hay una historia, pero así por encimita, hay una historia de un chavo que sufrió, y esto fue, este es de este siglo. Es una Sí, historia, no, es una historia del siglo XXI, de un chavo que le realizaron un exorcismo y actualmente tiene una vida normal. claro. Tiene una vida completamente normal. Solo existe el documento de su exorcismo. Porque Claro, no hay información la de él. iglesia lleva una bitácora de esas cosas. Ajá. O Porque sea, tengo no. entendido que si quieres realizar un exorcismo, los padres, no importa de en qué país estés, mientras sea una iglesia católica, mandan un aviso al Vaticano, y el Vaticano es el que aprueba si realmente hay un exorcismo. Y para hacer Exacto. un exorcismo tiene que haber pruebas, y las pruebas son si la persona en posesión tiene fuerza hercúlea, que es ser, que es una niña de 10 años, y Y, la tiene agarrada dos hombres de 40 y los agarra como si fueran papel, ¿no? Y los tira la chingada. exacto. Que hable distintas lenguas o lenguas desconocidas, porque los demonios pueden hablar en latín y una lengua desconocida, que muchos piensan que es la lengua de los demonios, una lengua demoníaca. Incluso pueden hablar otras lenguas. O sea, Y pueden hablar otras lenguas, sí, inglés, español, francés, lo que sea. Y ya cuando tienen todo eso, y el Vaticano lo aprueba, y ya ahí queda si lo hace el mismo padre que él mandó, o mandan un experto, porque tengo entendido que ellos tienen hasta un estudio hay, o gente que hace eso, porque no cualquiera lo puede hacer, sino que es gente que está entrenada para hacer este hay tipo de cosas. las personas que realizan exorcismo tienen el permiso de un obispo. Ujú. O sea, se ganan un permiso para poder realizar exorcismos. Es que, como tú decías, o sea, no cualquiera puede. Claro, Incluso dentro de la religión evangélica existe lo que son las liberaciones, que son como un exorcismo, pero sin tanto protocolo. ok. Pero incluso dentro de la religión evangélica, no cualquier persona, o sea, puede realizar una liberación. Y no es porque las mismas iglesias se lo prohíban, sino que dentro del mismo, como que dentro de los mismos valores que se practican en esa iglesia, pues te dicen así como que, a ver, tú puedes hacer una liberación, Pero, porque cualquiera puede liberar según la Biblia, ¿verdad? pero, Pero al mismo tiempo no cualquiera puede liberar. O sea, claro, te he entendido que tienes que hacer ciertas actitudes antes de hacer eso. sí, o sea, tienes que, al menos, Y tienes que ser una persona como que casi que intachable ujú, para poder liberar. Por ejemplo, cuando un sacerdote, cuando un exorcista católico tiene que ir a, a liberar, incluso los exorcistas católicos pues mantienen una cultura una actitud de oración y no sé qué otras cosas son las que se mantienen, pero que es casi que siempre se mantienen en esta actitud, ¿verdad? claro. Y antes de ir a un exorcismo se tiene que confesar. Sí, para estar en teoría liberados de sus pecados que tengan, ¿no? Ajá. Hay una, no sé si es en la del exorcismo de Emily Rose en la película, pero hay un exorcismo, un padre exorcista que fue a realizar un exorcismo y durante el exorcismo el demonio que estaba en el cuerpo de la niña, de la chava, Ujú, le dice, porque una de las cosas es decir, yo no creo en ti, yo no creo en tu poder. ujú, Decirle como hacerle ver al demonio que uno no cree en él, ujú. ¿verdad? Entonces el demonio mismo le dice, ok, tú no crees en mí, pero sí crees en amar a una mujer. Y el cura, o sea, la religión, los sacerdotes no pueden entregar su amor Ah, una mujer. a una mujer. O sea, no pueden entregar un amor carnal. Claro, Exacto. Y pues el cura tuvo que abandonar la sesión de exorcismo. Y tuvo que abandonar el exorcismo. claro.
porque pues, se vio vulnerado, ¿verdad? Claro, obviamente. Hablando de exorcismos, hay muchas historias que una de las más famosas, no sé si la gente conoce el programa mexicano que es por radio que se llama La Mano Peluda. Perdón, gente, por este pequeño corte otra vez. Tuve problemas técnicos con la cámara, así que estoy con la cámara de mi computadora. Ahora sí, Pablo, continúa. Ok, les estaba hablando de La Mano Peluda, que La Mano Peluda, ya lo busqué, que La Mano Peluda es un programa de radio que se transmite desde México para el mundo, la cual se basa en la difusión de relatos de radio terror y que dice que se transmite por Radio Fórmula. Entonces, si alguna persona en México mira esto o gente de aquí en nuestro país que mire esto y sepa qué es, pues, y nos quiere dejar algo en los comentarios del video, pues lo apreciaremos y lo tomaremos en cuenta para alguna parte que se hagan adelante de esto, ¿no? Entonces, en este programa de radio, la gente llamaba y contaba sus anécdotas. Hay mucha gente que está hostigada por un espíritu. Había gente que dice, alguna vez llamó a alguien que dice que tenía el anillo de Salomón y que logró tener contacto con el que tenía el protagonismo en ese programa de radio y que después de unos días murió el presentador. Hola. Y cosas así. No sé, yo sí, gruesísimo. Hmm. Pero hay un caso de una señora que llama a la radio, ¿no? Y ya quiere hablar porque quiere ayuda para su hijo. Porque dice que su hija era pues el típica persona, ¿no? Mexicana, pequeña, todo el asunto de baja estatura, muy bueno y todo. Y dice que llegó en un punto, dice que él cambió. ¿Y en qué cambió? Dice que en algún punto él empezó a hacerse más inteligente, y hacer un montón y hacerse muy inteligente, pero así demasiado inteligente. Empezó a dejar de hablar, dice que solo se encerraba en su cuarto. Dice que donde le empezó a dar miedo fue que en un punto dice que ella entró a su cuarto y vio cómo le estaba levitando en su cama, estaba acostado y estaba flotando. Y en otro punto donde donde dicen que la realidad supera a la ficción si realmente es realidad. Dice que ella estaba llamando a la radio y dice que su hijo empezó a cambiar físicamente. Dice que de la nada él medía pongámoslo, 1.60 y él empezó creció tanto en tan pocos días que ya medía los 2 metros. Y empezaba a hablar lenguas extrañas y todo el asunto. Y en un día, y en el momento de que se estaba hablando, dice que la señora empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar y no se le entendía lo que decía. Y en un momento ella dijo, estoy viendo a mi hijo y tengo miedo, necesito ayuda. Y le dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, que no sé qué. Estoy viendo cómo él está levitando y viene para acá. Dice que está parado, de pie, y dice que en vez de caminar flotaba y se levitaba y estaba levitando hacia ella. Y ella le dice decir, perdón, hijo, que no sé qué, que no sé cuánto, llorando, ¿no? Y dice que vino en un punto y se cortó la llamada. Y le dijo, no, sí, hijo, ahorita voy, que no sé qué, dame tiempo, perdóname. Y vino, pum, se cortó la llamada, ¿no? Y cuando hicieron la investigación de esto, había gente que vivía ahí, que vivía cerca de ella y empezó a hablar. Dice que no pudieron dar aviso a ningún lado porque la persona que dio el aviso a los días apareció muerto en su apartamento. Pero completamente, dice que completamente destrozado. Dice que fue algo increíble, ¿no? Entonces, aunque la gente quería dar, no podía porque tenía miedo de que les pasara algo. Imagínate, o sea, O sea, y es así algo muy, muy grueso. vamos a buscar esta historia. Esta historia está buenísima. Sí, creo que en YouTube aparece los casos de la mano peluda y todo el asunto. Creo que es el caso Josué, creo yo, si no estoy mal. Tendría que investigarlo un poquito porque no me acuerdo bien cómo se llamaba. Y no, era algo así grueso, ¿no? Creo que sí, el caso Josué es el que es ese. La BBC tiene un artículo acerca de la mano peluda. Sí, es un programa muy, muy bueno y pasan cosas muy gruesas. Entonces, eso como que te da a pensar de ese tipo de cosas, ¿no? Cómo puede llegar en teoría,
Y mucha gente tiene, a veces está poseída y dicen que no les pasa nada porque dicen que el que lo está poseyendo es su amigo. O ese tipo, o eso les dan a pensar y es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pues es lo que te decía de las almas del purgatorio. O sea, que usan una carnada. Ahora sí, regresamos de este pequeño corte. Sí, porque ya necesitaba un poquito de luz. Bueno, regresando. Esta historia la cuenta una niña. Es de Ujú. México porque pues ocurrió en un tianguis. Oh, el tianguis es como un tipo Super 24, ¿no? Creo yo que sí, realmente nunca he investigado qué es un tianguis, solo sé que un montón de O gente es dice... tipo un mundo de a Yo tres. creo que es un... Creo que... Sí es como un bazar, Ah, ok. como un bazar, o como un Ok, ok. mercado, por ahí. Ah, Bueno, la cosa es de que esta niña cuenta que iba caminando con su mamá. ajá. Iba caminando con su mamá y que cuando iba pasando, cuando estaba en el tianguis, vio una niña. Ella iba con su juguete, Ujú. la niña, o sea, la niña real, Ajá. iba con su juguete. Llega esta niña, se le acerca y le dice, qué bonito juguete, es tuyo. Entonces, pues la niña, le vamos a poner Julia, pongámosle Ujú. un nombre. Entonces Julia dice, sí, es mío. ¿Me lo prestas? Entonces Julia se le queda viendo y le dice, ah, sí, toma. Pero se da cuenta de algo extraño. La niña no agarra el juguete. La niña está parada nada más. Y así Ujú. como ella pensando, o sea, ¿por qué no lo agarra? Ujú. Claro. Pero ahí, en ese momento, ella se va dando cuenta de que esta niña que apareció, ¿cómo te dije que le íbamos a poner a la niña real? Julia. Julia. Ujú. Julia se va dando cuenta que esta otra niña, está rara, es pálida, como que no tuviera vida en sus ojos, se mira triste. Se está dando cuenta de esto cuando la mamá le habla, le dice, Julia, porque se dio cuenta como que se quedó atrás, ¿verdad? Entonces Julia voltea y cuando se va a despedir, la niña ya no está. Oh, lol. Total, pues le cuenta a su mamá, todo que así, todo. Ujú. En otra ocasión, ella iba regresando de la escuela y pasó enfrente del tianguis. No vio nada. Pero cuando iba pasando por el parque que está después, volvió a ver a la niña sentada en una banca. Y Ujú. cuando ella se iba acercando, porque ella le empezó a hablar, ¿verdad? Se fue acercando y conforme se iba acercando, ella se iba dando cuenta que la niña estaba sentada en la banca, pero a la par de la niña había una sombra muy alta que estaba como encorvada encima de la niña. Ajá. Y ella, como ya estaba bastante cerca, se empezó a asustar. Ujú. Digamos que ella iba caminando en la orilla del parque y aquí está la banca, en las Ok. orillas. Entonces ella empieza a retroceder y la niña fantasma, se empieza a reír. En eso mira como esa sombra alta envuelve a la niña y la desaparece. Y conforme ella va retrocediendo por la impactada que está, siente como alguien la detiene. Y era un señor la detuvo, que estaba a punto de llegar a la calle y que un carro la atropellara. Cuando ella se da cuenta de eso, voltea a ver hacia la banca y está otra vez la niña fantasma, pero con esa sombra para atrás. Ujú. Y otra vez la sombra vuelve a caer sobre la niña y la desaparece. Ok. Ahora, ponete a pensar. Este, sea lo que, digamos que, imagínate que esa sombra es una entidad demoníaca. Y Claro. esta niña es un alma en pena, un alma perdida. Ujú. Esta entidad demoníaca puede ser que tenga secuestrada el alma de esta niña como una carnada. Y está en cacería de más almas. Ok. Porque Laura era, ¿verdad? La que te No, dije que le íbamos Julia. a... Julia. Porque Julia. Julia estuvo a punto de morir. Wow.
Es como cuando hablamos de las almas del purgatorio, ¿verdad? Pues es Ujú. como te digo, nunca hay un alma del purgatorio que no esté acompañada por un demonio. Sino porque se escaparían del infierno. Claro. No sé si en algún momento viste en Facebook un video de una chava que está grabando un video para su novio, porque pues el novio está de viaje, ¿no? Y está comiendo una galleta. Y está en su casa, ¿no? Y, y esta, no, es que te extraño, ¿y cuándo vas a venir? Que no sé qué. Ya, se acuesta en la cama, muerde la galleta. Sí, es que no sé qué, no sé cuánto, de la nada, ¡pum! Como que suelta el teléfono y se empieza a retorcer y a gritar y solo se mira como la espalda está así, ¿no? Empieza a ver que la espalda es así, pero para enfrente, como si estuviera sacando el pecho así. Y torce los Ajá. ojos y empieza a decir, y llega un punto donde, ¡pum! Se cierra la puerta. Y como que se libera y abre la puerta y se va corriendo, gritando, y solo se mira como que el pasillo oscuro, la luz y de oscuro después. Y como está llorando y está diciendo, no, quiero irme de aquí, que no sé qué. Después escucha un grito así impresionante de monstruo, ¿no? Hasta la fecha no sé si es video real o realmente si fue poseída por un demonio. Pero es que es impresionante el cómo se tuerce y empieza a hacer los dedos como así, y como que se ven como que tronando y quiebran, y se retuerce y cierra la puerta y se va corriendo, y después el grito del final, ¿no? Pues que. Uy, me dio como. Nunca vi ese video, pero sí me dejó así como de. Es, Está. es impresionante. Yo tengo mucho rato de no ver ese video, pero sí me acuerdo que me apareció y lo vi, y fue así de no mames. Lo voy a buscar. Lo voy a A mí, buscar. a mí me apareció en Facebook, fue cuando yo me puse a busqué en Facebook, me aparecían cosas de ¿qué tal persona? O está en un directo buscando brujas y que no sé qué y que no sé cuánto. Y me imagino que darle tantos likes a Pues ese tipo de también. publicaciones, Gabal. me sugirió ese video y me quedé, no mames, ¿no? Ay, qué grueso. Qué, qué interesante. O sea, ponete a pensar en dado caso de que fue real. Primero, digamos, si habría sido real, tú lo hubieras compartido. Si tú hubieras sido No, el. No lo hubieras compartido, ¿verdad? no, porque pues esto no me acuerdo si es creencia o me lo inculcaron o alguien me lo dijo. Tengo entendido que ese tipo de videos o alguna filmación de algo por el estilo, por lo general está cargado de energías, y pasar el video puede ser que sea un portal o lo puedes mandar a alguien. Sin ir tan lejos, aquí en Guatemala, ahí está la película de un exorcismo, ¿no? De un exorcismo real que pasó en Zona Ujú. 10. Y que realmente puedes ir a la casa a visitarla porque te dan un tour por la casa, ¿no? Sí. Y al final de la película, antes de pasar al video, porque tenías un video real, ¿no? Dice, hay una parte de advertencia, si no eres muy creyente o eres muy sensible a estas cosas, que no sé qué, por favor sal de la sala, que no sé qué, porque vienen imágenes muy fuertes. Y yo me acuerdo que esta la vi con mis cuates en el colegio, y yo me acuerdo que era muy católico, muy religioso. Yo la verdad me dio miedo, yo estaba muertísimo el miedo. Yo dijo, mano, tengo miedo, que no sé qué. No te preocupes, me dijo. Me puso la mano en la frente, empezó a rezar, me presionó y nos pusimos a ver la película. Te lo juro. Y es grotesco, o sea, la magia le empiezan a hacer el exorcismo y empieza a sangrar por todos lados y empieza a Ay, qué horrible. gritar, se orina, defeca, y en algunas tomas se mira como un demonio detrás del padre, que me imagino que es el demonio que tiene poseída la chava, y no, grueso, gruesísimo. Y ese es un exorcismo real que pasó aquí en Guatemala, y está filmado y todo. Y la Uy, casa existe, creo que es en zona 10 donde está la casa, creo yo. yo esa película no la vi por lo mismo. No, pues es increíble, o sea, son como, es como tipo, como lo vieras tipo actividad paranormal, de Ujú. la uno donde Mika empieza a grabar, así lo mismo, empiezan a grabar cosas que no sé qué, toman, y en teoría son videos reales, no sé si del papá o de la persona que está haciendo el exorcismo, y muestran cómo poco a poco va desapareciendo, y llega un punto donde la chava está tan poseída que desaparece, y cuando está haciendo el exorcismo desaparece, y al final de la película vuelve a aparecer que ataca al papá, y la única forma de librarse es muriendo, y al final se tira de las gradas, muere,
y se puede ver que la chava está toda como la del exorcismo, la película original del exorcismo, que está toda demacrada y todo así. Y cuando muere, solo se mira que se muere con una sonrisa y empieza como a tener piel otra vez normal, por así decirlo. Es que ponete, por ejemplo, ahorita que dijiste eso de que la única forma de liberarla, así dijiste, ¿verdad? La única forma de liberarla. Porque no funcionó el exorcismo, entonces la única forma que había de liberarse y que entró como en conciencia o agarró poder ella, se mató. Cuando un demonio ve que, bueno, cuando se hace un exorcismo, pues no va a ir solo el padre. No, sí creo que va varios. Van varios que lo ayudan. ¿Por qué? Porque es Porque cuando un demonio, cuando se empieza una liberación o un exorcismo, el demonio empieza a resistirse. Entonces hay que agarrarla, hay que asistirla, porque como dijiste, se vomita encima y cosas así. Pero llega un punto en el que el mismo demonio intenta destruir a la persona, porque no puede ser liberado. Claro, tengo en TikTok, para que te interrumpa mucho. Dale. En TikTok me han aparecido videos de relatos de Reddit. Que Reddit pues, es una plataforma para compartir ideas, foros y todo tipo de cosas, ¿no? Y hay una historia, no sé si es real o alguien la inventó, que en teoría es alguien que trabajaba de eso, ¿no? De exorcista. Ajá, que era como de asistente o ayudante del exorcista, ¿no? Y dice que vivió varios, pero los más fuertes que ha visto ha sido el de una niña que fue poseída por un demonio y estuvieron como 2 días o 2 semanas tratando de liberarla y al final la liberaron, pero fue tan duro el proceso, porque dicen que es un proceso bastante duro y caótico para la persona de posesión, que murió, ¿no? Sí. Y luego cuenta que tuvo otra, que fue cuando a un señor lo poseyó un demonio al 100%, que él lo dejó entrar porque creo que él era su amigo y todo eso, de lo que voy que decían que era tu amigo y todo eso. Y dicen que en el exorcismo decían que el demonio se sacaba los órganos y que no miraban que si tuviera nada de dolor, es más, se reía cuando hacía eso. Pero qué, pero él, bueno, no sé si el señor siguió viviendo después de eso. No, obviamente se murió, ¿no? Pero Sí. en teoría, la ganancia del demonio era llevarse el alma de él al infierno, ¿no? Es que eso es lo que te digo, o sea, aparte de ganar, aparte de que su ganancia pues es como llevarse el alma, pues, es que hasta cierto punto no sé, tengo que investigar un poco eso, porque no sé en qué parte escuché que realmente las almas que morían después de un exorcismo se iban no se iban al infierno. O sea, no eran almas condenadas. No, en alguna parte lo escuché, voy a buscarlo, porque sí escuché que las almas de las personas que han sufrido un exorcismo y que han muerto no son almas condenadas. Ajá. Siento yo que la ganancia, esta es como creencia mía personal, la ganancia de los demonios es no ser liberados o no ser expulsados de esta dimensión. Se quedan. Eso tengo entendido que es otro de los peligros del exorcismo. Que en teoría, pues no mucha gente lo puede hacer y tiene que ser gente muy pulcra y con voluntades muy fuertes, porque es muy probable que el demonio al salir del cuerpo de la persona rebote a las otras. Por eso es que se pide, si hay familiares o gente que no tiene nada que ver, se salga del cuarto, porque en teoría sí están protegidas de que no le salte el demonio, supuestamente. Algo así. Igual pasa en la iglesia evangélica. No cualquiera puede estar presenciando una liberación. Incluso cuando pues mi familia pues es evangélica y a veces cuentan, ¿no? Que en los lugares o en los servicios, yo creo que una vez pasó en una iglesia, una persona empezó a retorcerse y a gritar y como resistiéndose o sea, como una manifestación demoníaca. Que se estaba resistiendo a las plegarias del cántico, ¿no? Exacto. Y en esos momentos, cada vez que pasa eso, el grupo de ancianos de la iglesia
o sea, son personas con cierto rango dentro de la iglesia, se llevan a estas personas a un lugar, al cuartito le dicen, por molestar con los que una persona le dice al cuartito, que es un espacio, ya sea la oficina del pastor o un lugar o una bodega o un lugar específico que tengan para eso, y únicamente están las personas con autoridad para liberar o personas aptas espiritualmente para liberar a las personas, porque si empiezan a hacer una liberación en un salón lleno de otras personas, corre la posibilidad de que el demonio se te meta a ti, Claro. cambie de cuerpo, porque hasta cierto punto, o sea, estás en un lugar donde estas entidades como que se manifiestan. Llevamos 1 hora y 40. ¿En qué estábamos? Se me fue. En la que los llevan a otro cuarto para que no se Sí. pasen de... Sí, entonces, cabal, como tú decías, o sea, está ese riesgo, incluso es como las maldiciones, y si quieres en algún otro punto hablamos de eso, en algún otro episodio, vuelves a venir, hablamos de eso. Con todo el gusto. De las únicas formas que hay para liberarse de una maldición es pasándose a la otra. Creo que hay una película sobre eso. Que o sea, tiene, es como un walker, o así lo llaman. Que es un espíritu que lo siguen y que en teoría pues, la única forma de pasarlo es tener relación con otra persona. Hay una película de eso, exacto. Y que si mata a la persona que tiene, que o sea, vas a tener relación con tu pareja y te sigue esa cosa. Entonces esa maldición se la pasa a tu pareja. Y si la cosa esta mata a tu pareja, se te regresa. Interesante. Entonces es como que un círculo vicioso que sigue yendo hasta que se los tronan a todos dos. De hecho hay una historia de una niña y un payaso. De puta. Un payaso fantasma. Y si querés lo contamos en otro momento de donde estemos hablando de las maldiciones. Que no se explica directamente que sea un caso de una maldición. Porque empieza cuando el papá lleva algo que encontró en un espacio público a la casa. Y la niña lo toma para ella. En ese momento la niña empieza a tener visiones. ¿No es algo como de los expedientes Warren? No tiene que ellos tenían un carrusel y a veces pasaba eso, creo yo. Eso sí no sé. No. Lo hay que investigarlo. Voy a investigarlo. Pero sí es como hasta cierto punto te deja con esa como escalofrío, con esa sensación de saber que imagínate que estén liberando a alguien en la casa de al lado y que eso se pase a tu casa. Es a lo que caemos con lo que a mí me pasó, que yo pensaba que llegamos a la conclusión que probablemente la bebé de nuestros vecinos lloraba tanto todas las noches por la misma presión que teníamos nosotros de la posesión de la casa, ¿no? Exacto. Bueno, Pablo, de verdad que ha sido un gusto tenerte por acá. No, el gusto ha sido todo mío, muchas gracias. La verdad es que salieron temitas muy buenas, así que espero de verdad gente que lo disfruten. Pablo, ¿puedes recordarle a la gente tus redes sociales? Claro, como no, me pueden encontrar como KHJRS en todas las redes sociales, así me tengo en todos lados. Y pues si me siguen, pues les agradezco mucho. Y si en algún momento se da, pues aquí nos volveremos a ver. También hago stream de vez en cuando, así que también por aquí dejo, si se puede producción, poner mi Twitch, pues se los agradezco también. Claro, ahí recuerden, vamos a poner en la caja de abajo todos los links de Pablo y también todos los links de su podcast Silencias. Así que nada, que pasen una feliz noche y recuerden lo que siempre les digo, estas no son más que leyendas, nadie sabe dónde la verdad empieza ni dónde termina. Feliz noche.